En los 4 videos anteriores analizamos brevemente algunas ideas que nos llevan a deducir que todas las religiones tienen una unidad fundamental. Se analizaron algunos textos antiguos de las religiones de la China, de la India, de los judíos y de los persas. Esto, como ya dijimos, siguiendo los lineamientos presentados en un libro que se llama La sabiduría antigua, de una teósofa y filósofa inglesa, Anna Besant, quien, como se sabe, fue secretaria general de la Sociedad Teosófica Universal durante muchísimos años y escribió muchísima bibliografía sobre el tema de la unidad fundamental de todas las religiones. En este 5º video vamos a analizar esas mismas ideas encontradas en estas anteriores 4 religiones, pero vamos a analizar la religión de los griegos y la filosofía de los griegos, la de los gnósticos y la de los cristianos. Y como vamos a ver, ellas presentan también las mismas 5 ideas básicas ya encontradas en las otras 4 religiones analizadas. Esas ideas básicas eran, primero, la existencia real, única, eterna, infinita, incognoscible. Segundo, de esta existencia procede el Dios manifestado, el universo manifestado, que desenvuelve su unidad en dualidad y esta en trinidad. Tercero, de la Trinidad manifestada proceden innumerables inteligencias y jerarquías espirituales que son las guías de la actividad cósmica. Cuarto, el hombre, que es reflejo de Dios manifestado, es por lo tanto fundamentalmente trino, y su yo interno y real es eterno y uno con el yo universal. Y quinto, la humanidad y el proyecto humano evoluciona por encarnaciones repetidas, a las cuales les impele el deseo y de las que se liberta por los conocimientos y el sacrificio y la devoción, llegando a ser divino en acto, como lo ha sido siempre en potencia. Estas 5 ideas fueron encontradas básicamente en las 4 religiones que se analizaron, como ya dijimos en los videos anteriores, que son en los libros sagrados de la China, de la India, de los hebreos y de los persas. Pero continuando con el análisis, dice la señora Besant lo siguiente: yendo hacia Occidente, hacia Grecia, encontramos el sistema órfico, del que un autor muy importante, que es Smith, nos habla en su obra citada Orfeus, la inefable oscuridad, 3 veces desconocida, tener el nombre dado a la existencia una. Y agrega, según la teología de Orfeo, todas las cosas procedentes de un principio inmenso, al que la pobre y débil concepción humana nos obliga a designar con un nombre, aunque sea completamente inefable. Ese principio es, según el lenguaje irreverente de los egipcios, una oscuridad 3 veces desconocida, en cuya contemplación toda ciencia se convierte en ignorancia. Así que de ahí procede la Trinidad primordial: el bien universal, el alma universal y la mente universal. Y aquí pues nuevamente la Trinidad lógica. Y este autor, Mr. Smith, se expresa en los siguientes términos: la primera tríada que se puede manifestar al intelecto no es sino una reflexión o una representación de lo que no puede manifestarse. Sus ideas, sus hipóstasis son, primero, el bien, que es supraesencial; segundo, el alma, que es el alma del mundo, que es la esencia autodeterminante; y tercero, el intelecto, o sea, la inteligencia, que es una esencia indivisible e inmutable. Luego viene una serie de tríadas siempre descendentes, que con decreciente esplendor reproduce las características de la primera hasta llegar al hombre, que contiene en sí mismo potencialmente la suma y la sustancia del universo, la raza de los hombres y de los dioses en una. Píndar, que era uno de los pitagóricos, citado por San Clemente, dice: por eso se ha llamado al hombre microcosmos o mundo pequeño,
para distinguirle del macrocosmos, que es el universo o mundo grande. El hombre pues posee el nous o inteligencia real y una parte racional, o sea el logos o parte irracional, que es el alogos. Las dos primeras forman cada una tríada nueva y presentan así la división septenaria más elaborada. El hombre pues en la Grecia era considerado también como poseedor de tres vehículos: el cuerpo físico, el cuerpo sutil y el cuerpo luciforme, que es el augolgis, que sería el cuerpo de causa o vestido kármico del alma, donde se acumulan su destino, o más bien todos los gérmenes de las causas pasadas. Esta es aquí el alma hilo, entre comillas, como se llama a veces, el cuerpo que pasa de encarnación en encarnación. En cuanto a la reencarnación, de acuerdo con todos los adeptos a los misterios en todos los países, los órficos creían pues en ella. Este autor que analiza la religión griega dice lo siguiente, y cita en apoyo de su aspecto numerosos testimonios y demuestra que Platón, Empédocles, Pitágoras y otros enseñaron la doctrina de la reencarnación, y únicamente por la virtud podían los hombres liberarse de esa especie de rueda de las vidas. Taylor, otro autor, en las obras y en sus notas de obras selectas de Plotino, cita un pasaje de Damasio a propósito de las enseñanzas de Platón sobre lo que hay más allá del uno, o sea, de la existencia inmanifestada. Y dice lo siguiente: parece en verdad que Platón nos lleva inefablemente a través del uno como intermediario hasta lo inefable más allá del uno, que es actual objeto de nuestra discusión. Las escuelas pitagóricas, platónica y neoplatónica, tienen pues tantos puntos de contacto con el pensamiento indo y budista que es evidente su derivación de una fuente única. Y en muchas obras algunos autores señalan estos puntos y su opinión puede resumirse de la siguiente manera. Lo más sorprendente es la enseñanza, o mejor dicho, la identidad de las doctrinas del uno o del único en los Upanishad y en la escuela de griega, la doctrina de Xenofantes sobre la unidad de Dios y del cosmos, sobre la inmutabilidad del uno, y más allá aún la de Parménides, que consideraba la realidad como atributo exclusivo del único increado, indestructible y omnipresente, mientras que todo lo que es múltiple y está sujeto a cambio solo es apariencia, solo es ilusión. Y enseñaba además que ser y pensar no son sino una misma cosa. Semejantes doctrinas son completamente idénticas a la enseñanza esencial de los libros hindúes, de los Upanishads y a la filosofía Vedanta, de donde se derivan. En aquella época, pues, más remota todavía, la opinión de Tales de que todo lo existente ha salido del agua se parece sorprendentemente a la doctrina védica, según la cual el universo salió del seno de las aguas. Más tarde, Anaximandro adoptó como origen de todas las cosas una sustancia eterna, infinita e indefinida, de donde proceden todas las sustancias definidas y a la que vuelven. Esta hipóstasis idéntica a la que se encuentra en el fondo de la filosofía Sankhya, a saber, la Prakriti, fuera de la cual se desarrolla todo el aspecto de la materia del universo. Y la frase célebre expresa la opinión característica de la doctrina Sankhya de que todas las cosas se modifican continuamente sin cesar bajo la actividad incesante de las tres grunas. Empédocles, a su vez, enseñó un sistema de transmigración y evolución idéntico en suma al Sankhya hindú. Y así su teoría de que nada puede venir a la existencia si de antemano no existe, presenta una identidad aún más estrecha con una de las doctrinas características de la citada filosofía hindú.
Así que las doctrinas de Anaxágoras y de Demócrito están en muchísimos puntos en íntima conformidad con las doctrinas indas, especialmente las ideas del segundo sobre la naturaleza y el papel de los dioses. Lo mismo puede decirse de Epicuro, sobre todo respecto de algunos detalles. Pero sobre todo en las doctrinas de Pitágoras es donde encontramos más amplia y frecuente identidad en la enseñanza y en la argumentación, y la tradición explica esas semejanzas y analogías diciendo que él mismo Pitágoras visitó la India y aprendió en ella toda su filosofía. Así pues, que este es un breve resumen de lo que en las filosofías y religión griega se identificaban con las otras religiones ya mencionadas, que son la China, la India, los judíos y los persas. Y enseguida la señora Bizan pasa a analizar el pensamiento gnóstico y dice lo siguiente: en tiempos más recientes vemos que algunas ideas notoriamente hindúes y budistas juegan un papel preponderante en el pensamiento gnóstico. El extracto siguiente de un autor interesante llamado Lausen, citado por otros, nos ofrece un ejemplo. Y dice lo siguiente: el budismo en general establece una distinción clarísima entre el espíritu y la luz, no considerando a esta última como inmaterial. Sin embargo, se encuentran también en esta religión una enseñanza que se aproxima mucho a la doctrina gnóstica. Según esta enseñanza, la luz es la manifestación del espíritu en la materia, en la que la luz puede aminorarse y totalmente oscurecerse. En este último caso, la inteligencia acaba por caer en completa inconsciencia. De la suprema inteligencia se dice que no es luz ni no luz, ni oscuridad ni no oscuridad. Es pues incognoscible, puesto que todas esas expresiones indican relaciones entre la inteligencia y la luz. Relaciones que no existen desde el origen, y únicamente cuando más tarde la luz envuelve a la inteligencia, le sirve de intermediaria en sus relaciones con la materia. Síguese de ahí que la teoría budista atribuye a la suprema inteligencia el poder de engendrar la luz fuera de sí misma, y en esto está también de acuerdo con el budismo y el gnosticismo. Dichos autores observan aquí que la concordancia entre los puntos examinados del gnosticismo con la filosofía Sankhya hinduista es más completa todavía que con el budismo. Así, mientras esa manera de ver las relaciones entre la luz y el espíritu pertenecen a una fase muy reciente del budismo y no forman el carácter esencial del mismo, la filosofía Sankhya, sin embargo, por el contrario, enseña con precisión y claridad que el espíritu es luz. Más recientemente aún, la influencia del pensamiento Sankhya se encuentra claramente notada en los neoplatónicos, que son tan importantes en Occidente, y la clave de toda la filosofía del siglo XXI de Occidente, que son los neoplatónicos, hasta el punto de que la doctrina del logos, o del verbo, aunque de origen sankhyo, revela en sus detalles que fue tomada de la India, donde tan preponderante papel en el sistema brahmánico desempeña la concepción de Vah, o sea, el verbo divino. De esta forma, la señora analiza, pues, algunos aspectos del pensamiento gnóstico que son iguales a las otras religiones que hemos estado analizando. Y por último, llega a algunas conclusiones analizando todo lo que hemos visto hasta ahora con relación a la religión cristiana. Y dice lo siguiente: pasando a la religión cristiana contemporánea de los sistemas gnóstico y neoplatónico, encontraremos sin esfuerzo la mayoría de las básicas enseñanzas que nos han sido familiares en este estudio. Por ejemplo, el triple logos aparece en la Trinidad. El primer logos, fuente de toda vida, es el Padre. El segundo, dualístico, es el Hijo, el Dios hombre. Y el tercero, la inteligencia creadora, el Espíritu Santo, que al moverse en las aguas del caos da existencia a los mundos.
Luego vienen los 7 espíritus de Dios, entre comillas, y las cohortes de ángeles y arcángeles y las jerarquías espirituales. Después es indiscutible la existencia de donde todo procede y a donde todo vuelve, cuya naturaleza nadie puede descubrir. Pero los grandes doctores de la Iglesia Católica postulan siempre la insondable divinidad incomprensible, infinita y por lo tanto necesariamente una e indivisible. El hombre está hecho a imagen de Dios, dicen, y es pues triple en su naturaleza, espíritu, alma y cuerpo. Es la morada de Dios, el templo del Espíritu Santo, frases que son eco fiel de la enseñanza hindú. En el Nuevo Testamento también la doctrina de la reencarnación está más fácilmente admitida que claramente enseñada. Por ejemplo, así Jesús, al hablar de San Juan Bautista, declaraba que el Bautista es Elías que debe venir, haciendo alusión a las palabras de Malaquías: yo os enviaré a Elías el profeta. Y más adelante, en otro lugar, a una pregunta acerca de que la venida de Elías había de preceder a la de Mesías, contesta: Elías ha venido ya y ellos no lo han conocido. Vemos a los discípulos sobreentender una vez más la reencarnación cuando preguntan si un hombre nace ciego en castigo de sus pecados. Y Jesús en su respuesta no rechaza la posibilidad del pecado prenatal y se contenta con no considerarlo como causa de la ceguera en aquel caso. La frase tan notable del Apocalipsis: a quien venciere le haré columna en el templo de Dios y no saldrá jamás fuera, se ha considerado como significativa de la liberación de la reencarnación, y los escritos de algunos padres de la Iglesia abogan con mucha claridad en favor de una corriente creencia en la reencarnación en todos los cristianos. Así que algunos pretenden que enseñan únicamente la preexistencia del alma, pero semejante opinión no me parece corroborada por los textos. Así que la unidad de la enseñanza moral no es menos sorprendente que la identidad de las concepciones del universo y los testimonios de todos los que, fuera de su prisión de carne, llegan a la libertad de las esferas superiores. Así que es claro que este cuerpo de enseñanza primordial fue confiado a guardas inteligentes que lo enseñaron en las escuelas y formaron los discípulos. Y ahí la identidad de esas escuelas y su disciplina se evidencia al estudiar su enseñanza moral, las condiciones impuestas a los discípulos y los estados mentales y morales a que llegaban. Es pues un breve recorrido por las distintas religiones que tiene la humanidad y que prueban que todas ellas tienen los mismos postulados acerca de la existencia de un Dios manifestado, de la Trinidad, del hombre unificado y trino y de la reencarnación, lo cual prueba la identidad esencial de todas las religiones.